Bueno, estamos a un minuto de comenzar la charla. Comentarles también que esta charla va a estar grabada y la dispondremos en la página web del concurso. Bueno, siendo las 12:15, de acuerdo a la agenda que teníamos presupuestado, vamos a dar inicio a la charla. Comentarles que ya están conectados 46 asistentes a esta charla, lo cual consideramos que es una buena convocatoria. Puede que se estén incorporando más gente, pero en honor al tiempo vamos a comenzar. Así que, hola a todos, mi nombre es Rodrigo Vera, gerente de marketing y nuevos negocios de Capacero, y sean todos ustedes bienvenidos a esta actividad organizada por la empresa en el marco del concurso de arquitectura para estudiantes. Este año, como empresa, estamos desarrollando la versión número 34 de este concurso, con el tema denominado Viviendas Integradas, Comunidades Sostenibles. Producto de la pandemia, como sabrán, hemos decidido hacer las cosas un poco diferentes, con esta charla vía online para poder seguir aportando al desarrollo del concurso, con todos los cuidados y precauciones necesarios. Ahora, para continuar, me permito hacer una pequeña introducción de nuestro expositor. Francis Fenninger es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en construcción con acero. Ha desarrollado más de 350.000 metros cuadrados de proyectos en áreas de vivienda, vivienda social, hotelería, espacio público, industria y minería, entre otros. Es asesor y consultor de instituciones públicas y privadas en soluciones y sistemas constructivos, normativas y reglamentos relacionados a la arquitectura y construcción. Es expositor en seminarios y cursos a nivel nacional e internacional en materia de arquitectura, acero, madera y prefabricación. En 2014 recibió el premio del Colegio de Arquitectos de Chile por su labor profesional en el ámbito de la tecnología aplicada a la arquitectura, y en 2016 la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile lo reconoció como uno de los mejores docentes de pregrado de la institución. También es coautor del libro Arquitectura y Acero, donde se recoge la historia de este material en Chile, así como una muestra de las obras construidas con él. También es fundador del sitio arquitecturaenacero.org y ha realizado publicaciones y proyectos de investigación para el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, entre otros. Para efectos de esta charla, les comentamos que al término de la exposición dejaremos un espacio de preguntas y pueden hacerlas vía chat o vía el audio, como ustedes prefieren. Ahora les dejo con ustedes a Francis, quien expondrá sobre la arquitectura en el acero. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por venir. Según el conteo que tengo en pantalla, ya somos más de 50 personas. Agradecer la presentación, que tiene quizás más flores de las necesarias, pero en fin, trataremos de no defraudarlos con la presentación. Y explicarles además de que tenemos un pequeño problema técnico. Estamos en diferido. Yo no pude activar ni la cámara ni la opción de compartir pantalla, de manera que será Rodrigo quien nos va a ayudar a pasar las transparencias. La siguiente, por favor. En esta reunión lo que vamos a ver son básicamente 8 puntos. Parece un exceso, hay una enorme cantidad de diapositivas, pero las vamos a ir pasando relativamente rápidamente. Quiero partir con algunos conceptos de arquitectura, después hablar sobre lo cotidiano que es el acero, o lo cotidiano que puede ser, los materiales que tenemos disponibles, algunas de las consideraciones técnicas relevantes que yo llamo los fantasmas, y un poco
las proyecciones del uso del acero, a propósito de algunos ejemplos que vamos a ir comentando, para terminar con una pequeña reflexión final. La siguiente, por favor. Y la siguiente también, para partir, he puesto aquí un par de definiciones sobre arquitectura, no las voy a leer, pero sí quiero mencionar que hay un par de cosas que me parecen relevantes. La primera es que, como dice Octavio Paz, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, que es una frase muy, muy potente, pero que de alguna manera nos convoca. Lo que nosotros hacemos perdura y está pensado para perdurar, y así debemos también actuar responsablemente frente a ello. Y la segunda es que la arquitectura, finalmente, todo lo que nosotros hacemos es para acoger la vida, para permitir que la vida de las personas, de nuestros conciudadanos o de nuestros clientes o de nuestros usuarios, lo que llamamos genéricamente los habitantes, se desarrolle en plenitud y a entera satisfacción. La siguiente, por favor. Entonces, lo que pasa con esto es que hay que darle varios clics, por favor, para que aparezca todo. En todo proyecto tenemos involucrados una enorme cantidad de variables. Los primeros, por supuesto, son el encargo o el mandante, ¿no es cierto? En este caso, el concurso CAP. El segundo es el habitante, que siempre tenemos que tener presente sus necesidades, sus requerimientos y sobre todo también sus expectativas y sus sueños. Por último, el lugar, que tiene ciertas características físicas que son medibles, ¿no es cierto? Tiene geometría, tiene topografía, hay condiciones de clima, hay orientación, asolamiento, viento, etcétera. Y tiene también unas condicionantes socioculturales que tienen que ver con la historia de ese lugar, qué es lo que ha pasado en ese lugar, qué roles ha tenido ese lugar en la ciudad y en la vida cotidiana de los habitantes del lugar donde lo estemos emplazando. Y eso lo que hace es darle al lugar finalmente un carácter, como también se ha mencionado muchas veces en la literatura. Por último, concurre la técnica apropiada, o sea, con qué técnica y con qué sistemas constructivos vamos a poder enfrentar el proyecto que se nos ha encomendado. Y eso tiene que ver con disponibilidad, que es lo que nos ofrece la industria o el mercado local, con las posibilidades de usarlo y con los costos que estén involucrados. Finalmente, y desgraciadamente, porque los arquitectos esta parte a veces nos carga, y sobre todo cuando estamos en la etapa de la escuela, como que nos resistimos un poco a incorporarlo, hay un tema de recursos, y los recursos son, por supuesto, los recursos financieros, pero también los recursos humanos y los recursos materiales y los recursos de equipo que tengamos disponibles para levantar el edificio que queramos levantar. No es lo mismo construir en Santiago, por poner un ejemplo muy burdo, que levantar un edificio en la Isla de Pascua o en la Antártica. Hay disponibilidades de recursos completamente distintos, aunque tuviéramos un presupuesto infinitamente disponible. La siguiente, por favor. En el fondo, lo que esto quiere hacer es que nos concentremos en dos o tres ideas que yo considero que son ideas principales y que quiero comentar con ustedes. Siempre los arquitectos, y esto nos va a acompañar durante toda la vida, trabajamos con otros y para otros. Y además, déjenme decirles que muchas veces, o casi todas las veces, trabajamos con otras personas que saben más que nosotros. Eso es una especie de ley de la vida. Cuando trabajamos con los ingenieros saben más de estructura que nosotros. Cuando trabajamos con el instalador sanitario, él sabe más de instalaciones sanitarias que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me importa es tener presente que el objeto de nuestro trabajo, el objeto de nuestro oficio, la energía que tenemos que poner en esto, es la obra habitada a entera satisfacción de quien la va a habitar. Eso es lo que nos debe importar. Para ellos trabajamos. Y así como dice Andrés Vail en un comentario, en un texto que ha publicado por ahí, el desafío nuestro como arquitectos es interpretar y retratar arquitectónicamente lo que el usuario o el mandante nos han pedido. Lo arquitectónico es lo específico. Nosotros no somos médicos, de manera que no nos corresponde hacer esa interpretación de sus necesidades. Nos corresponde hacer la interpretación arquitectónica de las necesidades del habitante. Y por último, me parece que el desafío final
que nos compromete siempre, es hacer fructífero el tránsito desde la idea del proyecto hasta la obra construida y habitada. Y aquí viene una secuencia de 3 o 4 diapositivas que le voy a pedir a Rodrigo que las pase muy rápidamente, porque son los dibujos que hizo Frank Gehry originalmente en su proyecto para Bilbao, que son los primeros croquis que finalmente terminaron en lo que tenemos en pantalla, pero que para poder efectuarse, la siguiente, tuvieron que pasar por un proceso de detallamiento, de procesamiento de información que permitiera la representación de los primeros croquis transformándolos en esta información que es atendida por las personas que lo van a construir y que finalmente se transforma en las siguientes, en modelos, en plantas, en esquemas, en modelos 3D, ¿no es cierto?, que las siguientes, eso, ¿no es cierto?, que al final dan pie a que alguien lo interprete y lo construya, como vemos en pantalla, para que nosotros lo podamos usar como está puesto ahí. Ese es el trayecto que nosotros tenemos que tener claro, en el que siempre participamos. Desde la idea del croquis inicial, que yo creo que son unos genios los que trabajan con Frank Gehry, que son capaces de transformar esos croquis en un set de información que culmina en esto, digamos, no es solo el genio de Frank Gehry, es el genio de todo el equipo que lo acompaña. Pero ese proceso es lo que nosotros llamamos el proceso proyectual. La siguiente, por favor, que tiene algunas definiciones, pero que básicamente consiste en descubrir cómo los requerimientos y las necesidades del mandante y del habitante, ¿no es cierto?, puestas en el terreno específico que nos han asignado o que hemos elegido y cumpliendo con todas las disposiciones que afectan a ese terreno y ajustándose a las restricciones económicas que puedan afectar al proyecto, finalmente le dan forma. Y siempre en este proceso estamos trabajando con una multiplicidad de información dura e información blanda, información perceptual e información cuantitativa, directamente medible y discutible, digamos. Entonces, en este proceso, que es el proceso proyectual, muchas veces nos surgen muchas más preguntas que respuestas. Y yo creo personalmente, y no me quiero meter en el proceso proyectual que ustedes han desarrollado con su profe de taller, pero yo creo que en arquitectura son muchas veces más importantes las preguntas que las respuestas. Plantear correctamente la pregunta es lo que permite trazar el camino para llegar al final. En este proceso, en la siguiente, por favor, hay una serie de etapas que yo he descrito, las puedes presentar todas juntas, por favor, Rodrigo, ¿no es cierto?, que van desde el entendimiento al conocimiento y a la comunicación. Y el entendimiento tiene una cosa súper importante para mi gusto, que es que tenemos que aceptar que no sabemos, tenemos que aceptar que somos ignorantes. Y al aceptar que somos ignorantes, estamos motivados o obligados, según queramos, a investigar, a informarnos, porque necesitamos tener una cierta cantidad de información que nos permita orientar el trabajo, de manera que al final tengamos el conocimiento suficiente para desarrollar esto. Y ahí hay un concepto que es interesante, que es el de la constructividad, que se ha discutido bastante, hay varias publicaciones sobre esto, pero que básicamente consiste en el grado en el cual un determinado diseño permite una mayor facilidad o eficiencia en la construcción de aquello que se está proyectando. O sea, la constructividad nos hace la pregunta más bien no del qué voy a construir, sino que del cómo lo voy a construir. Y eso es parte del conocimiento que tenemos que tener. Y finalmente, cuando eso se transforma en un proyecto que lo hemos elaborado, como lo mostré recién en el caso de Gehry, lo que tenemos que hacer es poder comunicarlo. Y eso es un set de planos, un set de manuales, un set de información, de catálogos, de normas y de especificaciones que nos permiten que la información que se ha generado en nuestro ámbito laboral fluye sin roces y sin pérdidas de información a través del proceso de construcción, pasando por todos los actores. En la siguiente podemos ver cómo en este proceso de proyecto el requerimiento de información siempre es incremental.
probablemente cuando parte la idea no necesitamos tener mucha información, pero a medida que nos vamos avanzando al desarrollo del anteproyecto necesitamos cada vez más información y necesitamos integrar esa información. Los arquitectos trabajamos con una enorme cantidad de información simultánea que tenemos que irla integrando al proyecto. Y eso en la siguiente lo podemos ver como unos modelos de los procesos proyectuales que pueden ser lineales, que es lo que está arriba a la izquierda, que es lo que tenemos más frecuentemente, hasta sistemas integrados, los que están abajo o los que están al centro. Cuando nosotros, a la derecha, yo conozco algunas oficinas y me ha tocado trabajar en algunas oficinas que funcionan con un diseño completamente integrado, pero son pocas, en Chile son muy pocas, en general cuando se hace diseño integrado y se pone el proyecto y la construcción en el centro del proyecto y todos los actores participamos colectivamente en torno a esa convocatoria, resulta muy bien. Y ahí, claro, es una parte del ejercicio de la profesión que en los talleres no siempre se puede ejecutar, pero es algo que uno podría tener presente. Pero en la siguiente hay un pequeño esquema de un modelo que tiene que ver con la información y con el trabajo que a mí me interesa. Si bien es cierto que al inicio del proceso proyectual necesitamos poca información, lo que a mí me interesa es que esa información esté contenida en nuestro accionar, así como está contenida en la semilla de un árbol, toda la información que hacen posible que ese árbol se construya. Esa posibilidad de implantar en nosotros una información que nos haga cotidiano y fácil el proceso de crecimiento del proyecto, en este símil con la biología, ¿no es cierto? Es lo que yo creo que uno podría tratar de reforzar. Y en la diapo siguiente dice un poco lo que yo creo que nos interesa. Nosotros nos interesa familiarizarlos y familiarizarnos con el acero, instalarlo como un material en nuestra biblioteca mental, como un recurso que podemos usar con facilidad porque lo comprendemos y en la medida en que lo comprendemos lo podemos usar con propiedad para la luz de lo que el proyecto nos va a demandar, en conocimiento de las fortalezas, de las que vamos a hablar en un rato, pero también de las limitaciones de las cuales necesariamente nos tenemos que hacer cargo, para que finalmente el acero sea un material completamente cercano, próximo, cotidiano y fácil para nosotros. Con esto vamos a pasar al segundo punto, que es el punto de nuestro acero cotidiano. Primero, diferenciar en la diapo siguiente el hierro del acero. ¿Por qué es cotidiano el acero? Porque el hierro es un material que está abundantemente presente en la corteza terrestre y que nosotros lo hemos ido, especialmente de la revolución industrial, desarrollando tecnologías que nos permiten explotarlo y transformarlo en un material que lo estamos usando en nuestra vida cotidiana y también en la construcción. Hoy día lo que tenemos es un material que denominamos hierro, que no es lo mismo que, acero, que no es lo mismo que el hierro, y que lo que básicamente es un material metálico que tiene un cierto contenido muy controlado de carbono y algunos otros elementos que participan en la aleación que permiten modificarle algunas de sus propiedades. En la siguiente se ve el flujograma de una industria del acero. Esta es bastante parecido al flujograma que tiene CAP en Huachipato, ¿no es cierto? Que no se los voy a explicar ahora, pero sí les quiero decir que en una industria, en una siderurgia integrada, como es el caso de CAP, lo que tenemos es un trabajo extenso que parte desde la minería del hierro hasta la minería de la piedra caliza, que es otro elemento componente, hasta en su momento la incorporación del carbón como una materia prima, y son procesos que tienen, en las siguientes diapositivas se ven, un tremendo impacto y un tremendo esfuerzo. Aquí la industria siderúrgica es una industria enorme y es a veces conmovedora el esfuerzo que hay detrás y que moviliza esta cantidad de recursos para que nosotros finalmente vayamos a la ferretería de la esquina y nos compremos un clavo, digamos. Pero ahí, detrás de ese clavo, hay un esfuerzo
monumental y gigantesco que va desde la minería y el transporte, como se ve en esa diapositiva, hasta en la siguiente los procesos, que en este caso son en Huachipato, que son también de una escala muy mayor. Vean ustedes en la diapositiva del centro arriba, se ve una locomotora amarilla, ¿no es cierto?, que está arrastrando el material y lo está llevando desde el alto horno hasta la planta de Conox. O sea, adentro de Huachipato hay un ferrocarril que mueve materiales, solo para ponernos en perspectiva de la dimensión, que algo se puede apreciar en la vista aérea que está en la diapo siguiente, de las instalaciones de Huachipato, que además solo en Huachipato incluyen un muelle, pero hay muelles en Coquimbo, hay muelles en el norte. O sea, es una obra magna. La industria del acero es una obra magna y yo la respeto y me entusiasmo, y también me hago cargo de los problemas que hay a veces detrás de obras magnas como las que esta ingeniería demanda. Todo esto nos lleva a un material que, si le das el próximo clic, por favor, tiene algunos atributos y algunas características que seguramente ustedes ya los han comentado, pero que lo más relevante es que es un material que es extraordinariamente dúctil y que tiene un estado elástico bastante reconocido y un estado plástico también bastante importante. Entonces, tiene un comportamiento dúctil que, a diferencia de los materiales frágiles, permite deformarse mucho ante ciertos esfuerzos sin romperse. Y eso es una característica súper importante. Abajo aparece un cuadro con los contenidos aproximados de carbono y los rangos límites de rotura, de compresión y de tracción de los distintos tipos de hierro y de acero que estamos usando. Y aquí ustedes se van a encontrar con una cosa que es bastante notable. Seguramente a muchos de ustedes les han dicho que el acero trabaja mejor a la tracción que a la compresión. La verdad es que el acero es un material isotrópico que tiene las mismas respuestas en todos los sentidos, pero que, dado que tiene una tan alta relación masa-resistencia, permite construir o producir objetos que requieren muy poco material y en consecuencia son muy esbeltos. Y los elementos muy esbeltos, cuando tienen una alta resistencia, si tienen una alta resistencia a la compresión, a la tracción, cuando son sometidos a compresión, fallan no porque falle el material, sino porque falla la geometría y fallan por pandeo. No falla el material, sino que falla la geometría del elemento con el que está construido. Y eso sí hay que tenerlo en consideración. Si vemos la diapositiva siguiente, están señaladas los atributos que nos señala nuestra normativa, la 203, que fue actualizada el 2006, ¿no es cierto?, que nos habla de los tipos de acero que podemos comprar o que se producen en Chile, ¿no es cierto?, que son básicamente el A250SP y el A345, que es un acero de alta resistencia, que tiene unos valores que están ahí detallados de resistencia medidos en megapascales. No me quiero detener mucho en esto ahora, porque lo que me importa más son los atributos del acero que están indicados en la diapo siguiente. Los atributos del acero son, primero, una alta resistencia tanto a la tracción como a la compresión, lo que le permite tener una mejor relación de masa-resistencia, lo que hace, si le das otro clic, hace que podamos tener estructuras más livianas y más esbeltas. Además, es soldable, lo que permite uniones y conexiones extraordinariamente eficientes, limpias, muy seguras y muy económicas. Ojo, la soldadura del acero permite hacer conexiones tan eficientes que, si están bien ejecutadas, la estructura probablemente falle en cualquier lado menos en el lugar donde se hizo la soldadura. Pero además es un material que no nos vamos a detener mucho hoy día en eso, pero se pueden hacer otro tipo de conexiones, y las que se usan mucho ahora son las conexiones apernadas, gracias a los pernos de alta resistencia. Es un material dúctil, es un material maleable que en definitiva permite un comportamiento excelente frente a las solicitaciones sísmicas, que son las que nos debieran preocupar a nosotros en Chile, siempre que esté bien calculado, por supuesto. Sí, el material solo no resuelve el problema. El material
bien usado es el que puede tener buen comportamiento. Y por último, y esto no es menor, déjeme decirle, el acero es 100% e indefinidamente reciclable. Toda la producción de acero, incluso en la siderurgia integrada, ya tiene un porcentaje de material reciclado. Me corregirá Rodrigo, pero debe ser entre el 15 o el 20% de chatarra lo que se incorpora en el horno. Correcto, Jaime. Eh, Gracias. Pero ese material siempre se está incorporando y hay industrias que se dedican solamente al reciclado de material. Este es un atributo que es súper relevante en los tiempos actuales. El que el material sea indefinidamente reciclable hace que la inversión ambiental que tiene la producción del acero se diluya en el tiempo, puesto que cada vez que lo reciclamos estamos dándole una mayor vida útil con menor costo o con menor inversión en energía o en emisiones de gas invernadero o como lo queramos medir. Entonces, en el largo plazo, el acero es un material que empieza a tener unos atributos favorables desde el punto de vista ambiental que son súper interesantes de tener presente. Y eso permite, como se ve en la diapo siguiente, algunas ventajas adicionales. Es un material industrial, está sometido a control de calidad, se produce bajo norma y en consecuencia es razonable esperar que sea un producto homogéneo. O sea, las probabilidades de que un producto como el acero falle en su producción son infinitamente menores y eso que una producción, por ejemplo, del hormigón en una obra que depende de una enorme cantidad de variables, incluso de la mano de obra, del clima, de cómo se mezcla, de cómo se vierte, de cómo se compacta. En fin, todas esas variables se controlan en la producción industrial y nos dan una seguridad especial para transformar, para la construcción y la arquitectura. Y también la transformación del acero se ha tecnificado e industrializado mucho desde yo diría, los últimos 30 años en Chile, y que nos ha permitido entender el acero como un material prefabricado por excelencia. Este es un tema que a mí me encanta y yo podría hablarles una hora más sobre el prefabricado, pero déjenme solamente decirles 2 o 3 cosas al respecto. Lo primero es que transforma la construcción en sitio en una obra de montaje. O sea, es casi como cuando uno compra un mueble de prearmado, ¿no es cierto? En el prefabricado, yo lo que tengo que hacer es conectar piezas que vienen hechas desde afuera. Lo segundo es que eso es una faena seca. A diferencia de otros materiales, el tener una faena seca facilita enormemente el trabajo. Reduce los excedentes y los bodegajes y en general tiene un muy buen resultado que beneficia al usuario final. Vamos a la siguiente, por favor. Con lo cual podemos hacer todas las obras que nos queramos, ¿no es cierto? Esbeltas, livianas, transparentes y limpias. En la siguiente, nos permite reformar y transformar el espacio construido precisamente porque es menos peso. Esta es una demostración de una clínica que se le agregaron 2 pisos y se hizo en estructura metálica porque de otra forma no habría sido posible de hacerlo. En la siguiente se muestra que dale varios clics, por favor, ya yo estoy más adelante que eso. Una más, por favor. Permite movilidad, podemos transportar edificios enteros de acero como el que está a la izquierda, que es la Escuela de la República Popular del Perú, que está en Costa Rica, o piezas y partes, como lo vemos en la diapo a la derecha. Si puedes volver una atrás, por favor. Eso, permite la transformación del espacio y en la siguiente permite los refuerzos sucesivos. Y eso es una gran gracia. Nosotros podemos, como el puente en Malleico, ¿no es cierto?, construirlo para una cierta solicitación y cuando las solicitaciones cambian lo podemos reforzar fácilmente. Las cartelas que tiene el puente en Malleico no son del proyecto original. El proyecto original era solamente la viga apoyada sobre las pilas. Al lado derecho hay unos esquemas que hizo en su momento el gran profesor e ingeniero Elías Arce sobre cómo se fueron reforzando progresivamente los puentes ferroviarios en Chile. Y eso es una de las características interesantes del acero. Dale 2 más, por favor, hacia adelante. La siguiente y una más.
porque quiero comentar el tema de la sustentabilidad. El tema de la sustentabilidad en el acero se da, entre otras cosas, porque permite reducir la cantidad de material. Una transparencia, ahí está, reducir la cantidad de material, reutilizar todo el material, ya sea como un elemento completo o como un edificio completo, permite desmontar las obras, trasladarlas si es necesario y reciclar tanto como queramos los elementos que finalmente no podamos reutilizar. En la siguiente hay una explicación de esto. Nosotros podemos reutilizar el edificio o partes de él. A la izquierda, el pabellón chileno, que ahora es el museo que está en la Quinta Normal. A la derecha, un proyecto de los arquitectos que ahí están señalados, Bosch y Manyamarki, que hicieron una escalera exterior para anexarla a un edificio existente. En la siguiente, lo que vemos es cuál es el criterio que hay detrás de esto. Cuando la vida útil del edificio termina, un edificio de acero se desarma, no se demuele. Y eso es tremendamente distinto porque el resultado de desarmar una estructura permite una reutilización y un reciclaje completamente distinto al que significa el demoler otro tipo de edificaciones. Y en la siguiente, bueno, se menciona que lo podemos usar en obras definitivas o en obras transitorias. Déjenme decirles que la Torre de Eiffel, que parece una obra definitiva, en realidad fue inicialmente pensada como una obra transitoria, que además tuvo una tremenda oposición, pero es una obra que se concesionó. Eiffel tuvo la concesión para construir esa torre, ¿no es cierto? Y finalmente se transformó en el ícono de la ciudad. No importa, podemos construir obras temporales o podemos construir obras definitivas con el acero porque está completamente a nuestra disposición. Y además está, como se ve en la diapositiva siguiente, disponible para usos que en realidad inicialmente nosotros no los tenemos tan incorporados en nuestras posibilidades. Las fundaciones atornilladas que ahora están en Chile representadas ya por algunas empresas son mecanismos para atornillar edificios al piso y funcionan perfectamente bien y se atornillan edificios de 4 pisos. En Copiapó se hizo un edificio 4 o 5 pisos de vivienda social, se atornillan casas, se atornillan, por supuesto, los letreros, las plantas solares, tienen fundaciones. Y esa fundación, déjeme decirle, es un pequeño salto gigante en materia de construcción, porque esa construcción es reversible. Y eso hace que todas las intervenciones que nosotros hagamos en el espacio, en el territorio, las podamos revertir. Y eso sí que también es un aporte hacia la sustentabilidad de nuestras intervenciones. También hay algunas acciones menos conocidas, como los tablas estacados y como trabajos mineros que se hacen con acero, muros de contención en acero. Y por último, claro, lo que queremos es finalmente demoler y reciclar lo más posible nuestro material como una contribución hacia la construcción sustentable. Pero en la siguiente está lo que en realidad hacemos en Chile. Tenemos una arquitectura notable, excelente, con los casos que están ahí, no me voy a detener, muchos de ustedes ya los conocerán, muy destacada y hecha mayoritariamente en hormigón, porque si vamos a la siguiente, la forma de construir nuestra y la que tenemos incorporada en nuestra biblioteca mental, por llamarla de alguna manera, ¿no es cierto?, son este tipo de edificaciones también en vivienda, con grandes y muy buenos proyectos, hay que decirlo, en la que el acero, como se ve en la diapo siguiente, ha tenido una participación más bien de refuerzo, y lo hemos usado en el refuerzo que el hormigón necesita para efectivamente cumplir las funciones estructurales para las cuales se le ha pensado o diseñado. Y lo usamos en cuantías descomunales. Las cuantías de acero que usamos en Chile en las obras de hormigón no son nada despreciables y seguramente son una parte importante del giro de nuestra industria. Pero de lo que estamos hablando aquí y de lo que estamos hablando en el concurso es cómo podemos usar el acero como un material estructural en sí, expuesto a la vista en la arquitectura chilena, y en eso hay algunos ejemplos que se ven en las diapos siguientes, pero son
no son reducidos, son pocos. Son pocos porque la estadística habla en contra nuestra. Están los proyectos de Guillermo Hevia, por supuesto. En la siguiente vemos una casa de Cristiano Undurraga, que es una casa notable. Cristiano Undurraga es un arquitecto muy destacado, pero que además ha tenido mayoritariamente su experiencia en el hormigón y ha derivado en el último tiempo hacia la madera y tiene muy pocos proyectos en acero. Y este es un proyecto muy notable. Y están también, como se ven en la siguiente, las obras de Juan Sabaj y su oficina, muchas obras destinadas a centros educacionales y muy destacadas. Juan fue Premio Nacional hace unos 15 años atrás, no me acuerdo exactamente el año, pero de esa fecha debe ser. Y también está en obras como la que vemos en la fotografía ahora, que es un proyecto de Hariri, arquitecto, que es un arquitecto de origen pakistaní, avecindado en Canadá, es canadiense. Y este es un proyecto, el Templo Bahá'í, que ojalá lo vayan a ver algún día, porque es un proyecto bien especial, que cumple con este paradigma de la prefabricación. Esta estructura que la estamos viendo ahí a la izquierda es una estructura compleja, enteramente fabricada en Alemania en acero galvanizado por inmersión en caliente, pero todos los materiales venían de distintas partes del mundo. El mármol venía de Portugal, el cristal venía de un artesano en Canadá, la madera de los revestimientos venía de Italia, la estructura venía de Alemania y nosotros aquí lo que hizo la empresa local fue construir las fundaciones, la infraestructura, ¿no es cierto?, de hormigón y levantar y coordinar ese tremendo proyecto. Y en vivienda social, como se ve en la diapo siguiente, también hemos hecho algunas experiencias interesantes en materia de vivienda social en acero. Este es el conjunto Pulmahue en Padre Las Casas, que se hizo después de mucho esfuerzo de la directora del Servio por sacarlo adelante en este material. Y en la fotografía de arriba a la derecha, ya se ve cómo se le han hecho mejoras en los revestimientos y mejorando su aislación térmica, producto de estos subsidios de mejoramiento que existen en este momento, pero no porque el proyecto tuviera necesariamente insuficiencias, sino que porque se podían mejorar aún más. Y en la diapo siguiente está la evidencia estadística, que no me quiero detener en ella, pero les quiero decir de que construimos muy poco en acero en Chile y construimos mucho en hormigón y mucho en albañilería, y ese es el problema que tenemos. Con lo cual quiero pasar al tercer punto, que es con qué contamos. Finalmente, ¿qué es lo que nos pone a nuestra disposición la industria? Un rápido paseo por los productos y los componentes de las familias del proceso primario del acero, que son las palanquillas y los planchones, que dan origen a la familia de los productos largos, y los productos planos, que dan origen, a su vez, a toda la secuencia de materiales que nosotros, o geometrías que nosotros usamos en la construcción, que permiten transformar desde los rollos de los planchones grandes espesores a rollos de bajos espesores, que se cortan en flejes, que se conforman y se pliegan en frío, ¿no es cierto?, para conformar todos los ángulos conformados en frío que nosotros conocemos normalmente en espesores hasta 6 milímetros. Después están todo lo conformado de planchas en la diapositiva siguiente, por favor, el conformado de una más, por favor. Estoy aquí, aquí. Esa, ahí. El conformado de plancha, ¿no es cierto? En la anterior conformábamos perfiles estructurales, en esta vemos cómo se conforman las planchas y cómo con esas planchas se pueden producir paneles aislados, que son también parte importante de lo que tenemos en la paleta que la industria nos ofrece en este momento. Y en la siguiente vemos algunas variantes que se pueden hacer sobre las planchas. Hay planchas perforadas de distintos tipos de patrones de perforación, no solo los que nos entrega la industria más reconocida localmente, sino que también se pueden perforar en patrones, en talleres menores, ¿no es cierto?, que dan mayor facilidad de uso del patrón de perforación. Pero también se tejen mallas y también se construye metal desplegado. Y con esos materiales se han hecho muchos de los proyectos y muchas de las cosas que nosotros no alcanzamos de repente a imaginar la complejidad, como lo que está en la fotografía ahí.
las planchas de grandes espesores se doblan, por supuesto que se pueden doblar. Hay que tener la tecnología para hacerlo y se pueden soldar, por supuesto, y se pueden bombear, como en el estanque que está a la derecha, dándole una doble curvatura y haciendo una soldadura que soporta las presiones de un estanque de gas. O sea, eh, esto es una demostración como empírica de que la soldadura no es la que falla. Si está bien calculado el tarro, las presiones que soporta el balón de gas o ese estanque de gas pueden ser descomunales y funciona perfectamente bien. Esa es la tranquilidad que nos da trabajar con un material de origen producido bajo norma y de origen industrial. En la próxima vemos algunas de las miles de posibilidades que tenemos de combinar los elementos para construir, desde usar los perfiles conformados en frío y conformar tubulares si es que no nos gustan los que hay o queremos otra geometría, hasta cortarlos y volverlos a soldar, como esa viga alveolar que se ve a la derecha, o hasta hacer perfiles pesados para estructuras pesadas de puentes o cosas por el estilo, a partir de planchas de grandes espesores. O lo que conocemos más y nos es más familiar, la construcción a partir de perfiles menores de estructuras de entramados como las cerchas y las vigas que están ahí. También están en la siguiente los perfiles laminados en caliente, que en Chile se producen muy pocos. Hay una empresa que produce ángulos laminados. El resto de los perfiles laminados en caliente, si no me equivoco, son todos importados. Ahí me corregirá Rodrigo, pero hasta ahora no se producen porque nuestro mercado también es muy chico y esta es una inversión más o menos grande. Y con eso, en la siguiente vemos todos los tipos todas las tipologías de cosas que podemos hacer. Simples, complejas, mixtas, soldadas, apernadas, como queramos. La verdad es que el acero nos permite hacer nos entrega una enorme paleta de posibilidades de uso. Y eso es lo que hay que asumir y entender. En la diapo siguiente, pasamos ya al capítulo ya de las limitaciones, los que yo llamo las fantasmas. No, déjalo en la siguiente nomás. Los fantasmas, los fantasmitas y los fantasmotes, que son básicamente 4. La conductividad térmica, la dilatación térmica, el fuego y la corrosión. Y la conductividad térmica se maneja por una fórmula que está descrita en la diapo siguiente, ¿no es cierto?, que habla de cuánto se dilata el acero sometido a cambios de temperatura y que tiene un factor constante que es ese 0,000251, que si lo multiplico por el largo del elemento y por el delta T, voy a poder saber cuánto se dilata o se contrae el elemento de acero. Y ahí abajo hay una aplicación. Ustedes dirán, pero ¿qué importancia tiene esto? Tiene importancia. Y aquí me hace falta el pizarrón. Pero bueno, tiene importancia porque tenemos elementos largos, tenemos planchas que se hacen, se conforman a pie de obra para hacer coberturas sin traslape, ¿no es cierto? Y esas planchas pueden tener 100 metros de largo, tranquilamente. Y ustedes me dirán, ya, pues, pero el delta T de un día normal en Santiago serán 15, 20 grados. Eso es cierto para cómo miden la temperatura los meteorólogos, que es a 1 metro de la superficie del suelo y a la sombra. Pero si uno mide la temperatura, los deltas de temperatura que se pueden producir en una cubierta o en un muro, midiéndolos al sol, los deltas de temperatura son descomunales. Yo medí más de 60 grados de temperatura sobre un techo alguna vez. Si eso lo contrasto con los 10 grados que tenía en la mañana, el delta de temperatura son 50 grados. Entonces la deformación de los elementos ya no va a ser, como en el ejemplo anterior, de 2 centímetros, sino que va a ser de 7. Y se va a deformar aunque no queramos, porque pertenece a la naturaleza del material. Ojo, esto no es que decir, yo lo aprieto y no se dilata, se va a dilatar igual. Si ustedes lo aprietan mucho, se va a deformar. El otro fantasma es el de la conductividad térmica, que ahí está, no, deja el anterior, por favor, que ahí están los valores comparativos entre distintos elementos, y el acero, claro, con la densidad típica del acero, que es 7.850 kilos por metro cúbico, tiene una conductividad térmica que también pertenece a la naturaleza del material, de 58 watts partido por metro cuadrado, por metro grados Celsius o Kelvin.
es un material conductor. Entonces, no lo hagamos trabajar como un material aislante. Si no sirve para aislar. No, es que póngale una plancha más gruesa. No sirve para nada. No, es que le pongo una plancha mucho más gruesa porque tengo plata. No sirve para nada. Es un material conductor. Así que consideren en su diseño que para usar el material expuesto a diferenciales de temperatura, ustedes tienen que agregarle protecciones que mejoren su comportamiento de aislación. Y eso existen millones de soluciones, pero no es el acero en sí el que va a resolver ese problema. En la siguiente hay una fotografía de una cosa que sí tenemos que tener en cuenta, que es un problema. Es la corrosión. El acero expuesto a las condiciones típicas de corrosión en cualquier parte del mundo, o sea, a la presencia de agua y a la presencia de oxígeno, se corroe, vuelve a su condición natural. Acuérdense de la fotografía que les mostré al principio. El hierro normalmente se encuentra en forma de óxidos de hierro. Sí, así le encanta estar. Ese es su punto de equilibrio. Para allá se va a ir. Entonces, si no nos hacemos cargo de que eso también pertenece a la condición y a la naturaleza del material, no lo vamos a proteger adecuadamente. Y la mejor demostración de que se puede proteger adecuadamente el acero en contra de la corrosión son los barcos. Los barcos están hechos de acero, mayoritariamente, y navegan en aguas saladas, mayoritariamente, expuestos a ciclos de golpe de ola, de secado y mojado, con presencia de oxígeno y sales. O sea, la peor condición. Y no se corroen, porque los mantienen, porque los han diseñado correctamente. Entonces, en la diapo siguiente hay una fotografía de un trabajo que hizo la profesora Rosa Vera de la Universidad Católica de Valparaíso, que hizo un mapa de riesgo de corrosión en Chile, que no lo teníamos hasta hace un par de años atrás. Y con ese mapa nosotros podemos hacer la primera acción responsable cuando vayamos a proyectar en acero. ¿Dónde estoy proyectando? ¿Cuáles son las condiciones de corrosión o los riesgos de corrosión que afectan a esa zona? Y a partir de eso, diseñar cuáles son las precauciones que yo tengo que tener. Es muy distinto poner un elemento de acero en la bahía de Quintero, que se sale del mapa, es esa columna que está puesta auxiliarmente ahí. A mí me ha tocado, en la bahía de Quintero, una pieza de acero no dura nada. Pusimos en unos juegos infantiles, me lloraron que no se iban a oxidar, al año estaban corroídos porque no era la protección adecuada. Hay que diseñar una protección adecuada, y eso se puede, si hay muchas construcciones en acero en esa zona, con galvanizado por inmersión en caliente, con una protección dúplex, con pintura de poliuretano encima. En fin, uno se protege de los riesgos de la corrosión. Y hay muchas formas de protegerse. Y hay muchos tipos de riesgos de corrosión. Lo más típico es pensar que en la zona agrícola, salvo que estemos expuestos a condiciones puntuales, el riesgo es bajo. En las zonas urbanas es medio y en los bordes costeros es alto. Y en las zonas industriales es alto. Y en las zonas marítimas industriales es más alto todavía. Eso es así. No lo podemos cambiar. Nosotros nunca podemos, y esto sirve para proyectar en acero y sirve para proyectar ciudades y sirve para proyectar viviendas. Nosotros poca acción tenemos sobre el riesgo, mucha acción tenemos sobre la exposición al riesgo y sobre las vulnerabilidades. Así se trabaja con el riesgo, ¿no? No tapándonos los ojos y diciendo no hay riesgo, sino que diciendo, ok, hay riesgo, ¿cuál es mi vulnerabilidad? ¿Cuál es mi fragilidad? ¿Y cómo me comporto? ¿Y cuánto rato, tiempo o años estoy expuesto a esa condición de riesgo? El otro elemento importante es el que está en la diapo siguiente, que es el tema del fuego. El acero tiene una condición que pierde, como muestra el esquemita de abajo a la izquierda, pierde parte importante de su resistencia, el 40% de su resistencia, cuando llega a los 550 grados de temperatura, lo cual en un incendio que se comporte como dice la norma que se tienen que portar los incendios, sucede como a los 8 minutos después del flashover. O sea, las temperaturas en los incendios se suben dramáticamente en los primeros minutos, alcanzando temperaturas que hacen que el acero pierda parte significativa de su resistencia. Y la foto de la derecha, que es el antiguo Diego Portales, hoy día el GAM, ¿no es cierto?, da cuenta de eso. Eso también pertenece a la naturaleza del acero y eso también
hay que conocerlo y protegerlo. Y para eso, en las diapos siguientes, hay 2 o 3 soluciones típicas. Se protege embebiendo la estructura en un elemento de hormigón, recubriéndola con elementos como planchas de yeso cartón, fibrocemento o yeso propileno, en fin, hay distintos tipos de planchas, o con, como se ve en las pinturas siguientes, pero en las diapos siguientes, con morteros o con ladrillo o con foil de aluminio. El mortero está dibujadito como si hubiera un albañil capaz de generar un estuco de ese tipo en una viga doble T. Lo que pasa es que queda como está debajo. ¿Ah? Entonces, se podrá usar esa protección en los lugares donde no nos importe que esa sea la apariencia. Si ustedes van a los estacionamientos, que hay muchos hechos, edificios de estacionamiento con este tipo de protección, lo que van a ver es que están llenos de hollín. O sea, yo no los pintaría blancos porque creo que es una mala idea. Se acusa rápidamente el deterioro de la mugre. Pero hay otras soluciones, como las que están en las diapos siguientes, y que tienen que ver con lo que a nosotros nos interesa más, que es proteger con pinturas intumescentes. La pintura intumescente es una pintura que se dilata 58 veces su espesor ante la acción del calor y genera una protección de una aislación térmica en el perfil que está protegiendo. Entonces, en Chile hay algunas limitaciones para el uso de las pinturas intumescentes que hay que tenerlas presentes, pero son una muy buena solución que nos permite expresar el acero tal como viene, que es lo que nosotros estamos tratando de valorizar. Hay que tener en cuenta el factor de masividad, que es un dato que en realidad es perímetro del perfil partido por el área del perfil medido en metros, pero es un valor que normalmente los catálogos entregan. Y el valor de la masividad debe ser menor a 390 m elevado a menos 1 para poder usarlo con pintura intumescente según nuestra normativa. Y la otra restricción que nos pone la normativa es que no lo podemos usar en perfiles que tengan exigencias superiores al F90. Pero con esas dos restricciones se puede trabajar perfectamente bien. Entonces, vamos a lo que puede ser el futuro, a lo que podemos hacer más adelante. En la siguiente, sí, dale unas 4 o 5, porque es una definición del arquitecto Iñaki Volante, que es un arquitecto chileno, que él señala cuáles son los atributos arquitectónicos de la industria, o sea, del acero en la arquitectura. Precisión, rigor, economía y universalidad. Y eso yo lo comparto plenamente. O sea, hay una síntesis de atributos que son súper importantes. Pero yo además le agregaría lo que está en la diapo siguiente, si quieres le das todas hasta en una sola, es que nos representa hoy día los valores del siglo XXI. Es solidario porque colabora con otros materiales, colabora con el hormigón, colabora con la madera, o permite que el hormigón colabore con él, o permite que la madera colabore con él, ¿no es cierto? Es colaborativo, es democrático, es fácil, es accesible, es universalmente accesible, es amigable y sobre todo es reciclable. Y lo que más me importa, de acuerdo a lo que les he estado contando, es que nos da mucha libertad de diseño. Y es una libertad que está fundada en la certeza que nos da un material construido y fabricado con seguridad. En esa confianza está la base para construir con libertad, para hacer lo que la verdad es que los diseños nos soliciten o nos procuren. Vamos a las siguientes, son un par de diapos de obras chilenas y no, en que destaquemos la función del acero, como en este proyecto de la Estación Polar Parodi, o en la siguiente, más bien el significado, o lo usemos en revestimientos, como está en la diapo ahí, o lo usemos para mostrarse, para exhibirse, como en esos edificios que son del campus de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto?, de Emilio Duar, o en el proyecto se me olvidó el nombre de la industria, no voy a perder tiempo en recuperar la memoria. En la siguiente también se muestra, se exhibe, es casi exuberante en este proyecto de la ampliación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Federico Santa María, y en la siguiente
se esconde pudorosamente y no nos permite reconocerlo en el edificio. Esas libertades tenemos, podemos hacer que aparezca o que desaparezca, o como en la fotografía siguiente, que sea, en la diapo siguiente, que sea protagonista de la estructura, pero no protagonista de la expresión del edificio. Estos son edificios de Sandoval e Isla hechos para la empresa Artec. O en la siguiente, que desaparezca completamente, como este proyecto de Marambio, San Martín y Gumucio, hecho en Puerto Montt, perdón, que fue diseñado en acero a solicitud del mandante. Hágame el edificio en acero porque sabe, usted lo puede construir muy rápido y aquí llueve mucho, entonces le ponemos el techo y yo sigo trabajando y me quedo feliz comiendo perdices con el proceso de construcción. Esas son las ventajas de construir y de prefabricar, de que yo puedo levantar la estructura, poner el techo y después me dedico a trabajar por dentro. Tengo el edificio completamente liberado. O como lo vemos en la diapo siguiente que ya les mostré, para transparentarse, para mezclar su función y su estructura, como este proyecto tan emblemático que les comenté del templo Bahá'í, que ciertamente vale la pena visitar. Dale a las dos siguientes, por favor, porque pasamos del templo a la siguiente, a la función noble y humilde, colaborativa del acero, donde lo necesitemos, en barras de refuerzo de hormigón, en pernos de alta resistencia, en tornillos autoperforantes, en conectores metálicos para la estructura de madera, donde lo queramos. O en la siguiente, embebido en hormigón con un sistema que se llama estructuras mixtas, en las que el recubrimiento de hormigón también cumple una función estructural de un sistema que, bueno, se llamaba JAPE en Chile, pero son estructuras mixtas. O en el siguiente, para complementarse como en este caso, en los pilares de los primeros pisos de la Torre Titanium de Zenerman, de Senarc, ¿no es cierto?, en que la concentración de acero para reforzar esas columnas que salvaban una altura muy grande, era tal que se prefirió usar un moldaje colaborante de acero de grandes espesores y radicar en el perímetro de la estructura parte de los requerimientos del refuerzo de acero. Y eso permitió aligerar la cuantía del acero en las barras, ¿no es cierto?, y permitió conservar la dimensión que los arquitectos habían esperado que se lograra. O en la diapo siguiente, como lo vemos en el proyecto del Alto Las Condes, ¿no es cierto? Perdón, en el Costanera Center, de Peli al Emparte Barrea, ¿no es cierto? Donde en una estructura de hormigón de repente aparecen losas colaborantes de acero para resolver temas de rapidez de ejecución, tener menos alzaprimado, trabajar más y producir más rápido. O como para alivianarse y aligerarse, como en la diapo siguiente, ¿no es cierto?, que son las estructuras en perfiles galvanizados de bajo espesor, que hoy día la norma las llama perfiles conformados en frío con recubrimiento metálico. Ese es el nombre, no lograron acortarlo, pero en fin, así lo señala la norma. Y con esas estructuras así de livianas, yo puedo, si quiero, y no es un juicio de valor, las puedo revestir en piedra sintética o en piedra verdadera, y nunca nadie supo que eso era una estructura de acero. Puedo efectivamente hacer lo que quiera. O puedo usarlo, como en la siguiente, como elementos complementarios. Aquí vemos una fábrica que prefabrica baños para la industria de la construcción inmobiliaria, ¿no es cierto? Y ahí vemos cómo están levantando esos baños que van completamente terminados, hablando de los beneficios del prefabricado. Esos van con los artefactos puestos, con los accesorios de baño, con los espejos, con las luces, con todo. Se elevan hasta el piso, salen envueltos de la fábrica y se suben hasta el piso donde haya que instalarlos. Para, como en la siguiente, conformarse o deformarse, porque déjenme decirles una cosa, se puede conformar y generar curvas en las estructuras de acero. Por supuesto que se puede. Aquí hay una demostración hecha en casa, digamos, hecha aquí en Chile, pero hay cientos de proyectos donde nosotros vemos perfiles que han sido sometidos a curvado por distintas técnicas y distintas estrategias. O, como en el siguiente, para suspenderse. Este concepto
de prefabricar y levantar una parte de la estructura, que en este caso es esta enorme viga que tiene 2 pisos de altura, desde la cual se cuelga el resto del edificio hacia abajo. Ese edificio en el centro no tiene columnas que lleguen a piso. Esa es la gracia de este proyecto. Están colgadas de la viga de arriba. Entonces tengo un primer piso liberado para lo que el proyecto estime. Entonces la combinación del trabajo en compresión y el trabajo en tracción es súper interesante en el acero, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, donde están los puentes colgantes, los modestos o los elegantes, como los quieran llamar, como los que vamos a construir en el puente del Chacao o como los que podemos hacer en zonas menores. Así es que si pasamos a la siguiente, tenemos otro edificio que está en parte suspendido, que es el proyecto de Borja Huidobro para el edificio de Alcántara, que está muy cerca de donde están las oficinas de la CAP en Santiago, ¿no es cierto? Que también tiene esta gran viga arriba desde la cual se suspende parte de la estructura. O para reestructurar y revestir, como en este tan sensible proyecto de Guillermo Bebbia y Ursúa, Guillermo Bebbia hijo, para la escuela, para el Liceo Alianza Francesa Jean Mermoz en Curicó. O para explorar, como está en la siguiente, nuevas formas de implantarse en el territorio, con este proyecto de Saxton y Bevin para la planta de agua mineral Ayoni. O para economizar, como está en la siguiente, y que tiene algo más que ver con la síntesis, la economía máxima que se puede lograr con ciertas estructuras. Esto es llevar el concepto de la mejor relación masa-resistencia a extremos y a límites interesantes. O para, como lo hicieron Taluk y Polidura en la Casa Un Patio, hacer una viga habitable de acero en el segundo piso que cobija todo el programa de la vivienda. O para ser, como en la diapositiva siguiente, también un colaborador importante en la eficiencia energética del edificio, como los proyectos que ha hecho Guillermo Bebbia en los últimos años. O para trabajar en este proyecto tan singular y que fue premiado por la muestra de arquitectura en acero de Licha, del edificio de Indomotora de Juan Sabaje en la Panamericana. O para, como vemos en la siguiente, hacer proyectos menores, ajustados a terreno, de menor costo, de menor escala, llevándolo a extremos, como lo vemos en la siguiente diapositiva, con una fotografía de un taller de arquitectura en el desierto, que es un proyecto, para mi gusto, extraordinariamente sensible, hecho con muy poco material, con muy pocos recursos, con gran economía y con gran sensibilidad respecto al clima y al territorio donde se estaba instalando. O como lo vemos en la diapo siguiente, jardines infantiles, en la siguiente, remodelaciones con humor, en la siguiente, para mi gusto, en forma juguetona, en el García Muñoz, o complementándose con una estructura con ese proyecto tan notable, o para ser tan justos y tan sensibles como esta silla, para hacer lo necesario, como este establo, que evoca en la siguiente una construcción agraria, pero hecha con estructuras de acero. Es una superposición bien interesante. O para ser radicales, como en la siguiente, intervenir en un templo, hacer un teatro dentro del templo, y sin embargo, como se ve en el recuadro a la derecha, tener estructuras que son reversibles, que yo puedo desmontar. Estamos llegando al final. Quiero decirles solamente que con todos los materiales que tenemos disponibles, en la diapo siguiente hay un esquema de cuáles son las tipologías estructurales que se pueden hacer con acero. Y lo que podemos ver es que en todos los hemos puesto con un puntito azul, en todos podemos participar con las estructuras de acero. El acero participa en las estructuras de entramado, participa en las estructuras macizas con muros, como lo vimos en los muros de contención, o como lo vamos a ver en algún proyecto que les alcanzaré a mostrar por ahí, o en estructuras especiales, en las cáscaras, en las tensoestructuras, en las estructuras neumáticas. O sea, el acero verdaderamente es un material que es de la mayor versatilidad
posible de imaginar actualmente para construir. La siguiente nos muestra esto que ya les acabo de decir, podemos saltarlo, los entramados que lo hemos visto en el proyecto de agua mineral Ioni, pero también los hemos visto en la diapo siguiente haciendo uso de las tracciones y las compresiones, resistiendo el pandeo con distintos tipos de estrategias, de manera de ir incorporando estos beneficios estructurales y funcionales que nos ofrece el acero al diseño fino del producto final. En soluciones de pilar y viga, como estos elementos prefabricados que se montan sobre vigas de hormigón, o en marcos arriostrados, como lo vemos en la foto siguiente con esta casa notable que es la casa IMSS, o el proyecto de FAM y Pinochet y Suárez en las bodegas de Huánuco en Santiago. Por último, en pórticos, como el Crown Hall de MIS, esto es un pórtico donde además MIS pone la viga invertida, o sea, hace una viga, no es una viga invertida en realidad, pero la deja por sobre la estructura, ¿no es cierto? Y cuelga, en vez de apoyar, cuelga la techumbre y el cielo de esa viga para dejar un cielo limpio en el interior. O como lo hizo en proyectos más experimentales Nicolás Grimshaw en el proyecto Eden, o las primeras incursiones que hizo en las tensoestructuras Frey Otto, o como las más recientes variantes que se han hecho de los proyectos de Buckminster Fuller en Chile con estos domos, ¿no es cierto? O en la generación de tubos y cilindros y sus variantes, o en los muros que son este edificio, la Torre Tres Picos de Benjamín Romano en Ciudad de México, que en realidad el edificio está hecho con planchas de hormigón, no con planchas de acero, no con revestimiento de acero. Esos son casetones de acero que permiten salvar la estructura. O especializando los elementos de manera de que en la arquitectura se exprese los elementos que están comprimidos y los elementos que están traccionados. A mí la fotografía del puentecito ese con la locomotora antigua me encanta, porque se entiende claramente lo que está comprimido y lo que está traccionado, y eso, al especializarlo, permite tener elementos más delgados y elementos más robustos, cosa que llevada a ciertos extremos, como en los proyectos de Kenneth Snelson, que es un escultor que trabajó con el concepto de la tensegridad, que hoy día, como lo vemos en las dos diapos siguientes, se han llevado a proyectos ya de obras civiles, en que la tensegridad, entre otras cosas, se caracteriza porque los elementos que están en compresión no están conectados entre sí, sino que están conectados a través de elementos que están en tracción, que son los cables, y como lo vemos en la diapo siguiente, permite una estructura particularmente esbelta y súper sensible. Lo mismo pasa con los revestimientos. Tenemos las planchas perforadas, las mallas y el metal desplegado, y los podemos usar como queramos, como se nos ocurra, como queramos manejar su porosidad y su transparencia para lograr incluso diseñar, como en este caso, los patrones de perforación de las planchas para lograr un efecto especial, o simplemente usar material disponible para hacer unas intervenciones menudas y temporales, como este punto de información que se diseñó en Barcelona, o para edificios más permanentes como una municipalidad, o para innovaciones en los conceptos de la vivienda, como lo hace este grupo de Soil Arquitectos, que tiene varios proyectos interesantes. Usar el grating en revestimientos y usar los espacios insinuados como parte del espacio construido, y usar la comprensión que se tiene sobre cómo funciona o cómo se fabrica el metal desplegado. Yo voy como varias diapos más adelante, perdóname. Una más. Sí, otra más. Otra más. Otra más. Otra más. El soil, metal desplegado, otra más.
una más. ¿Qué te crees? Este, ahí estamos, el espacio insinuado que les estaba comentando, o lo que les viene ahora a la siguiente, por favor, que es este proyecto de la comprensión sobre cómo se fabrica el metal desplegado que tiene este equipo para no tener la plancha plana, rígida, no rígida, pero la plancha plana típica de metal desplegado, sino que para explorar en nuevas posibilidades formales del despliegue del material, que a mí me parece súper interesante, más allá de que me guste o no me guste, digamos. O para explorar en nuevas formas de usar el material, como en el pabellón de Brasil, en la Expo Milán, en la que en la foto siguiente se ve que las mallas para hacer espacios de circulación, espacios de protección, estructuras suspendidas, son estrategias que están absolutamente al alcance de los diseñadores y de los proyectos. Con esto, si vamos a una más, por favor, vamos a llegar al, a la conclusión. Yo quiero darle una, esta es una historia que esta vez no les voy a contar porque no tenemos tiempo, pero quiero concluir un par de cosas. Explícitamente y forzosamente no quise hablar ni presentar muchos proyectos de vivienda social o de vivienda integrada, porque creo que eso es parte de la búsqueda que ustedes están haciendo junto con sus profesores guías, y lo único que quise hablar es cómo me parecía a mí que podía ser una forma interesante de aproximación a los proyectos. Y lo que quise compartir y he querido compartir son algunos de los atributos y de las ventajas y algunos ejemplos de aplicación de algunos de estos atributos y de los materiales que el acero nos pone a nuestra disposición. Pero quiero concluir con lo siguiente. Si pones la diapo siguiente, a mí me parece que el tema no es solo técnico, sino que es un tema ético. No es la estética ni es la técnica la que nos permite tender puentes entre el arquitecto y el habitante. Y eso se llama empatía. En esto que yo les decía, que siempre trabajamos con y para otros, esto es una de las partes importantes, porque es lo que nos permite entender las necesidades y ajustarlas a nuestras posibilidades de respuesta. ¿Por qué vía? Por la vía de encarnarlas. Encarnar significa literalmente hacer carne en sí mismo, pero hacer propias o descubrir lo que se busca en ustedes mismos. Cuando ustedes están pensando en lo que necesita, lo que se necesita para una vivienda de integración, para un proyecto de integración, piensen en las necesidades, piensen en las posibilidades, piensen como si fueran ustedes los que van a habitar en ese lugar. Entonces, como resultado de esta aproximación, cuando usted verdaderamente acepten que son ignorantes, porque todos somos ignorantes al principio de la búsqueda. El proceso proyectual parte por aceptar de que no sé lo que tengo que saber. Cuando acepto eso con la candidez de un niño que pregunta lo que no sabe, ¿no es cierto? Cuando estamos dispuestos a mirar y a volver a mirar lo que creemos que sabemos, ¿no es cierto? Siempre hay una vuelta de tuerca que se le puede dar a los proyectos. Siempre la respuesta primera y automática puede cambiarse. Cuando nos apoyamos en una intuición que nos permite entender verdaderamente al otro, pero cuando sobre todo el conocimiento resulta de una investigación fundada en las preguntas correctas, entonces lo que va a pasar es que va a resultar no solo la forma del proyecto, sino también la estructura necesaria para resolverla. Y eso, en lo que hablábamos antes, es que las necesidades del habitante, puestas en el terreno y enfrentadas a las limitaciones, van a ser el resultado de un trabajo colectivo e integrado, un trabajo en el que los egos de los autores ojalá no sean los protagonistas, que encontrará la forma y la estructura y el procedimiento y el conocimiento necesario para resolverlo, para ponerlas al servicio del usuario, que es el que nos importa, que es para el cual estamos pensando. Y un proyecto así, independiente si ganan o no ganan el concurso, muchachos, es un proyecto que es indiscutible y que probablemente es esperanzador. Y eso, como dice en la diapo final, porque está fundado en la confianza y en la entrega y es un regalo. Y en la última diapo está el mundo que finalmente les va a agradecer, no sé por qué quedó tan chico en la diapo mía, pero ahí está,
y finalmente les va a agradecer que ustedes tomen en cuenta los atributos, las ventajas estructurales, formales y ambientales que el acero nos pone para desarrollar proyectos de arquitectura. Perdonen que me haya alargado un poco más, pero esto es todo lo que les tenía que comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis, por tu charla, tu exposición. Dejamos el micrófono a la gente que quiera hacer alguna pregunta, por favor que desbloquee su micrófono y lo haga, o puede escribirlo directamente aquí en el chat. Aquí está viendo desde ya Catalina que dice, me gustaría mucho escuchar la historia del dinosaurio, Francis. Bueno, es una historia, no sé si tenemos tiempo, pero es una historia un poco larga que tiene que ver con que yo soy casado con una diseñadora gráfica y tuvimos un hijo que cuando era pequeño todos pensábamos que iba a tener algunas aptitudes para el dibujo y no tenía ninguna aptitud para el dibujo. Dibujaba unas cosas que francamente eran casi incomprensibles. Hasta que un día se acercó a mí y trajo un animalito hecho en plastilina y era un tiburón. Entonces yo reconocí al tiburón y me llamó la atención esta habilidad que había desarrollado de un día para otro. Entonces me pregunta, y aquí sí que nos falta la cámara, pero me pregunta si yo sé cuál es la diferencia entre un tiburón y una ballena. Y yo, se me ocurrieron varias, pues el tamaño, el color, la profundidad, lo que comen, en fin, muchas cosas, el riesgo. Pero él me dijo, no, la diferencia entre el tiburón y la ballena es que, y cruzó las manitos, ¿no es cierto? Y las puso como aletas horizontales, es que la ballena nada con las aletas horizontales y el tiburón nada con las aletas verticales y se impulsan así. Y eso a mí me iluminó la comprensión que este cabro había logrado porque había descubierto en un hecho esencial la diferencia esencial en la estructura de esos dos animales. Y a partir de eso, él desarrolló una enorme capacidad para representar distintos animales y se empezó a fascinar con los dinosaurios y empezó a entender y a fabricar muchos dinosaurios. Yo puse uno nomás en pantalla, hasta que fabricó uno o produjo uno que es este que tiene el cuello muy largo y la cola muy larga, que mide como 26 metros, y entonces lo fabricaba y se le caía la cabecita porque la plastilina no permitía soportar eso. Entonces me dijo que me pidió ayuda. Y yo le dije, ok, tú dime lo que quieres que haga. Entonces me dijo, mira, ábrele el cuello con un cuchillito muy fino. Este cabro tenía 3 años, 3 años y medio. Le abres la plastilina y le metemos un alambre adentro y yo lo vuelvo a cerrar. Y entonces, ese fue el primer dinosaurio de plasticina armada que se ha hecho jamás, creo yo, ¿no es cierto? Y entonces quedó estable. Y a mí me llamó tanto la atención cómo él descubrió cómo funcionaban las estructuras sin que nadie se las explicara, ¿no? Y eso nace solamente de la observación, de la comprensión del animal, de la comprensión de lo que está tratando de representar y de la comprensión de los materiales con los que estaba trabajando, que son la plastilina y los alambres. Y claro, en algún momento, y eso tiene en parte que ver con lo que yo digo aquí, en algún momento empezó a caminar. Me explicaba con gestos cómo caminaban unos dinosaurios distintos de otros y por qué, y cómo eran las articulaciones y todo. Y yo realmente le decía, pero Simón, le decía, ¿cómo sabes eso? No, me dijo, yo lo siento. Lo siento entonces él tomaba la posición y entendía cómo funcionaba el esqueleto del animal y lo sentía en su propio cuerpo. A eso me refiero con encarnar. Cuando yo siento cómo va a funcionar la estructura, cuando yo la entiendo perfectamente bien, entonces la voy a poder desarrollar. Y ahí va a estar bien. Pero bueno, es una historia un poco larga y que sin hacerla en vivo resulta tal vez un poco árida. Hay alguien que hace una pregunta. En términos de salud, ¿sabe si hay algún impacto negativo producido por el acero en las edificaciones para personas que las habitan? No. No sé y no creo que hayan. Voy a hacer, o me ayudarán, Rodrigo o las demás personas presentes. Obviamente el acero no te lo podéis comer, po. O sea, pero fíjense que ya los antiguos griegos, para combatir se me olvidó la enfermedad, cuando fallan
falta hierro, en fin, da lo mismo. Ellos dejaban sus espadas en estanques con agua para que se oxidaran y luego se tomaban el agua para retribuir empíricamente, ¿no es cierto?, la falta de hierro al organismo. Así que tan malo no debe ser. En términos ecológicos, el impacto que tiene la producción de acero en el medio ambiente y cómo estas estructuras fabricadas pueden repercutir en el ecosistema donde se posará el edificio. Es una pregunta súper interesante que yo traté de comentar. El acero, para su producción, tiene un importante consumo de energía y tiene un importante consumo de agua. O sea, tiene una importante participación en la producción o en el consumo energético. Sin embargo, como es reciclable indefinidamente, ese impacto inicial se empieza a diluir en el tiempo y empieza a reducir su efecto en el tiempo. Cosa que en el caso de otros materiales es muy distinto. El hormigón es muy difícilmente reutilizable, porque el hormigón nunca vuelve a ser ni cemento ni hormigón, porque ha sufrido un proceso físico-químico que lo transformó en ese elemento. Entonces lo podemos usar como cascajo, como subproductos, como bases, pero no es un reciclado al 100% del material. Y la madera es poco reciclable, digámoslo con honestidad. La podemos chipear después de su vida útil, la podemos transformar en tablero, la podemos transformar en lo que sea. Y la madera tiene el problema de que si siendo un material que yo valoro extraordinariamente y un material que creo que debiéramos usar probablemente mucho más de lo que lo usamos, siendo uno de los pocos materiales que en su formación no genera gases de invernadero y por el contrario captura CO2 y libera oxígeno en una ecuación que tiende a ser favorable, todo el CO2, todo el carbono que tiene incorporado la madera se libera si es que no se controla su proceso de descomposición o de incendio. O sea, al contrario del acero, los beneficios iniciales de la madera se podrían ir al tacho si es que dejamos que las casas de madera se incendien, como nos pasó en Santa Olga, o sea madera que simplemente se pudre, como es lo que finalmente hacemos. Así es que tienden a tener todos los materiales algún impacto en nuestro medio ambiente, y lo que se trata es de ir reduciendo ese impacto y de irlo mejorando. Y ahí el gran valor que yo le veo a la estructura de acero es su capacidad de reutilización y de reciclado. Eso es, sin duda, Francis, el gran... ¿Sí? para complementar un poco con respecto a la pregunta que hacía Belén sobre el tema del impacto medioambiental, comentar que ahora todo el tema de las certificaciones sustentables, de cierta manera, hacen que ¿cómo se llama?, los materiales de construcción tengan que pasar por todo un proceso de su declaración ambiental de producto y su análisis de ciclo de vida. Así es. Ya, en ese sentido hay mucha más información, mucha más declaración de parte de los fabricantes cuál es el impacto. ¿Ya? Sí. Y en ese caso ser bastante transparente, que nosotros como Cap Acero, que somos una cirugía integrada, que hacemos acero a partir de materiales, o sea, a partir de minerales, tenemos un impacto medioambiental mayor al que pudiese ser el de una siderúrgica de solamente chatarra. Así ¿Ya? es. Sí, sí. Pero para ser también claro y transparente, el mundo no se puede abastecer única y exclusivamente de material reciclado. O sea, el consumo de acero anual es mayor a la capacidad recicladora del acero. ¿Ya? Sí. Entonces, eso es lo que de cierta forma impulsa la necesidad de que todavía hayan industrias como la de CAP que siga proveyendo acero a través del mineral para el consumo del mundo. Sí, es súper, te agradezco, Rodrigo, es súper importante eso, porque no solo depende de de la insuficiente capacidad para reciclar, sino que de la insuficiente cantidad de material para ser reciclado. O sea, no hay suficiente materia prima para reciclar acero como para abastecer todos los requerimientos del mercado. Y eso pasa a nivel mundial y se replica en Chile exactamente igual, ¿eh? Así es que es un buen punto. Me preguntan si puedo contrastar el uso de la soldadura y el apernamiento en uniones. Sí, lo puedo contestar. Lo primero que les voy a decir es que
con uniones apernadas se pueden hacer uniones rígidas. El perno no significa articulación, primera cosa. El perno depende cómo se ponga y en qué forma se ponga y cómo se conecten en la junta los elementos que se están conectando, genera una articulación o genera una unión rígida o una unión de momento, que se llama, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tendencia y cuál es la recomendación? La recomendación es que las uniones soldadas, que son muy efectivas y que son bastante económicas, se hagan en taller, en maestranzas o en talleres, depende de la envergadura de la obra, para que en obra ojalá se realicen el máximo de uniones apernadas posible. Porque las condiciones de la obra, la exposición a condiciones climáticas, frío, viento, sol, lo que sea, a posiciones de trabajo, ergonómicas, trabajar en altura o lo que sea, hacen más recomendable hacer uniones que sean relativamente fáciles. Lo voy a decir como con una caricatura. Finalmente, si logro montar una viga sobre un pilar, da lo mismo el tamaño. Puede ser una viga de 40 metros de largo que la traigo con una grúa gigante y la tengo que conectar a un pilar. Al final la conexión es milimétrica y tengo que llegar con una precisión tal que las perforaciones que tiene la placa de anclaje de la viga al pilar calcen con los pernos que están puestos ahí o con las perforaciones que están ahí. Luego, hecho eso, la conexión apernada tiene la ventaja de que solo tengo que poner pernos y tuercas donde ya está dicho donde está a la vista. Solo tengo que poner el perno y la tuerca. Es un poquitito más que eso, pero tengo que poner el perno, la tuerca y apretarlo y darle el torque necesario. Pero es una faena que está menos expuesta que la soldadura a las condiciones de la obra. Así es que eso. No sé si contesto tu pregunta. Yo creo que sí. Y yo creo, Francis, creo que la última pregunta que está media como insertada dentro de las consultas que ha dicho Belén, hablaba sobre las estructuras prefabricadas y cómo pueden repercutir en el ecosistema. A mí me gustaría complementar que las estructuras prefabricadas lo que ayudan con un impacto muy positivo es el tiempo de instalación y montaje. ¿Ya? Y al Así es. final de cuentas, una estructura puede ser, el tiempo de construcción se reduce bastante y al final eso es donde está el mayor beneficio, más allá del beneficio industrial de procesar en cadena, que también puede tener algunos beneficios en el consumo Sí. de materiales. Uh-huh. Sin duda. Y ahora en materias ambientales también hay otra cosa. Como las estructuras de acero son tan eficientes en términos de masa resistencia, necesito menos apoyo. Hay estudios que se han hecho sobre proyectos de edificios que se hicieron en Chile en que se redujo, un edificio de acero pesa un 40% menos que un edificio de hormigón, así directamente. De manera que el impacto sobre las fundaciones es mucho menor. Hay estudios comparados de algunos edificios donde se aprovecharon, se redujo la cantidad de subterráneos por las dimensiones de los elementos de acero versus los elementos de hormigón en un 30%. O sea, habían proyectado 30 subterráneos, 3 subterráneos, bastó hacer 2. Y como los elementos son más esbeltos, bajo la rasante, en vez de caber 20 pisos, cabían 22 pisos, porque la viga también es más esbelta. Pero en lo que yo les decía, en estas fundaciones atornilladas, eso es fantástico, porque intervenimos muy poco en el subsuelo. Nos apoyamos además más distantemente, entonces yo creo que hay impactos que son también directos sobre el terreno. Si estamos trabajando en proyectos donde nos interesa resguardar el terreno existente, estamos trabajando en parques o en ese tipo de cosas, evidentemente las estructuras de acero tienen grandes ventajas sobre otras. Sí. Genial. Bueno, yo creo que estamos un poquito pasados de la hora, no veo más preguntas, sí responderle a Omar que preguntó dónde se podrá ver la grabación de la charla. Como les comentaba, esta charla está siendo grabada, estaremos viendo la posibilidad de subirlo en la página del concursocap.cl. Y bueno, si es que no tenemos más preguntas, dejaríamos hasta acá la charla. Agradecerle a Francis por toda esta interesante exposición. Mucho agradecimiento aquí, puedo ver en el chat. Y
Y eso, y dejarlos invitados a que sigan participando del concurso, ¿ah? Que sigan trabajando con sus profesores y guías. Y si tienen alguna duda, ustedes ya saben los canales para hacer las consultas, en la misma página del concurso tenemos nuestra coordinadora, que es Anita, y estaremos dispuestos a atender sus dudas. Así que, sin más preámbulos, despedirlos a todos, que se cuiden. ¿Ah? Sí, Y sí. eso, no sé si alguna frase, alguna palabra de despedida. Sí, sí, gracias a todos por la paciencia de estar ahí. Gracias, Rodrigo, por acompañarme en pasar las diapos, por haber superado este problema técnico que tuvimos al principio. Y nada, gracias por la invitación. Así es que éxito, cuídense y que les vaya muy bien en el concurso. Perfecto, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Suelo. Chao, chao.